Muy buenos días. Gracias una vez más por acompañarnos. Antes de iniciar nuestra conferencia, quiero, en nombre de todo el Centro Internacional Miranda, todas las personas que trabajamos allí, del Consejo Directivo también, cuya representación tenemos el honor de contar aquí con la profesora Maygualida el día de hoy, expresar nuestras condolencias para el profesor Alexander Torres Iriarte, presidente del Centro Nacional de Historia, y desde ese cargo, artífice en alguna medida del trabajo que ha venido realizando el Centro Internacional Miranda al poner a disposición de nuestra institución los espacios de la Casa de la Historia Insurgente y además por acompañarnos también desde otros espacios, por alentarnos siempre con sus palabras, por alegrarse de nuestros triunfos y en definitiva por demostrar que es realmente un buen amigo, no solamente del Centro Internacional Miranda, sino un buen amigo de cada uno de nosotros. Entonces, para Alexander Torres Iriarte, nuestras palabras de condolencia, nuestro acompañamiento. Más tarde estaremos haciendo presencia allí donde se están realizando los actos fúnebres de su señora madre, para expresarle también de esa manera nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. El día de hoy, vamos a continuar con el ciclo a 10 años de su siembra, Chávez Vive, y creo que estamos ya casi finalizando este ciclo, ¿no? Falta la profesora Maygualida, también la tendremos próximamente por acá. Y bueno, ha sido un ciclo bastante fructífero, bastante emotivo, por razones bastante obvias, pero además un ciclo donde han surgido muchísimos elementos para el debate, para la reflexión, y creo que el día de hoy también va a ser de ese modo. El día de hoy estaremos con Xavier Saravia, nuestro director de gestión y divulgación de contenidos, con la conferencia Chávez y el uso contrahegemónico de la televisión. Y bueno, no quiero adelantar nada, pero ahora cuando lea el currículum ustedes van a saber, van a notar que Javier domina bastante el tema, así que en este caso no será distinto a las conferencias que hemos tenido anteriormente para conmemorar los 10 años de la siembra del comandante Chávez. Como dice Luis Alberto Lamata en micro que pasan por las emisoras de radio y por televisión, definitivamente Chávez significó un parteaguas, ¿no?, en la historia de Venezuela, antes de Chávez y después de Chávez. El profesor Xavier Saravia Mariche, militante revolucionario con más de 50 años de militancia, realizador audiovisual con más de 40 años de experiencia, prácticamente no se le notan, se ve muy joven para eso, ¿no? Pero bueno, prácticamente comenzó su experiencia audiovisual junto con la militancia, ¿no? Guionista, productor y director de más de 100 videos y 30 audios instruccionales, promocionales y culturales. Redactor y lector de ponencias, conferencias y charlas sobre realización, difusión y formación audiovisual, cine y cultura y política para encuentros nacionales e internacionales. Ganador del Premio de Autores Inéditos Mención Literatura Infantil de Monte Ávila Editores en el año 2005. Coordinador del Centro Audiovisual de la Universidad Nacional Abierta. Ha sido presidente de la Cinemateca Nacional, también ha sido viceministro de Fomento de la Economía Cultural, tutor de la Parroquia Santa Rosalía del Sistema de Formación Caracas Insurgente de la Alcaldía de Caracas, jefe de la Coordinación de Contenidos Audiovisuales del Instituto de Alto Estudio del Pensamiento del comandante Hugo Chávez y actualmente nuestro director general de Gestión y Divulgación de Contenidos. Y bueno, antes de darle la palabra a Xavier, también hacerles llegar el saludo, como todos los miércoles, de la doctora Tibisay Lucena, nuestra ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, quien sigue con bastante atención las actividades del Centro Internacional Miranda y siempre nos está aupando, siempre nos está instando a ir un poquito más allá de lo que todavía estamos haciendo, a seguir mejorando constantemente, como efectivamente
lo hacemos nosotros cada semana. Así que bueno, Javier, bienvenido. Gracias a Domingo, al camarada Domingo, y a los camaradas y camaradas que están aquí presentes y los que están viéndonos a través de las redes de nuestro canal YouTube. El nombre de la charla realmente es apunte sobre Chávez y el uso contrahegemónico de la televisión en caso de los presidentes, pero para efectos del flyer pusimos esa síntesis del título. Vamos a hablar de Chávez, pero yo voy a leer porque no todo el mundo tiene la capacidad de improvisación que tenía el comandante. Entonces, lo primero que hay que ver para poder hablar de este uso contrahegemónico de la televisión, en el caso de los presidentes, es que en las gestiones de gobierno del comandante Chávez, el medio de comunicación masivo por excelencia es la televisión. Consideramos que existe un modo hegemónico de hacer y hacer ver la televisión. Con estas notas intentamos demostrar que el uso dado a la televisión por el presidente Chávez es contrahegemónico. Venezuela es el 6º país en el mundo que tuvo televisión. En los inicios de la década de los 50 del siglo XX, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se fundó la televisora nacional Canal 5. Es decir, que la primera planta televisiva del país fue un canal del Estado. Luego vinieron las plantas privadas. Cuando Chávez llega a la presidencia en 1999, la única televisora del Estado es Venezolana de Televisión, VTV, ya que al final del gobierno de Rafael Caldera, cedió la concesión de la televisora nacional Canal 5, la primera, a la Conferencia Episcopal de Venezuela. En el gobierno de Chávez se vence y no se renueva la concesión de Radio Caracas Televisión, la cual es asumida por TVS, Televisora Venezolana Social. Ahí ya hay un elemento contrahegemónico, en el sentido de que plantas privadas que explotaban una concesión, no tuvieron una concesión y en vez de seguir siendo privadas, formaron parte del equipo comunicacional del Estado. Además, se crean un buen número de televisoras estatales en ese tiempo. También es el momento del auge de las televisoras comunitarias, mientras que en las últimas décadas del siglo pasado habían proliferado las televisoras regionales y las locales pertenecientes al ámbito privado. Es claro que tanto para los gobiernos de la Cuarta República como los gobiernos de la Revolución, la televisión es un medio de mucha importancia, el cual desplazó paulatinamente a la radio a partir del tercer gobierno de la llamada democracia representativa de la Cuarta República. Ahora resulta conveniente esbozar algunos conceptos útiles para la mejor comprensión de lo que he expuesto, proveniente del texto de mi autoría que se llama Contrahegemonía cultural en Chávez. El concepto de cultura que nos legó Chávez reza: cultura es todo lo que somos, lo que fuimos y lo que queremos ser. En este concepto podemos destacar que se parte del presente, que asume el pasado como parte fundamental, que se apunta al futuro y que todo está concebido desde la primera persona del plural. En Ludovico Silva hallamos que, cito, el mundo de la cultura en sí mismo es el mundo del pensamiento verdadero, el de la conciencia cierta de sí misma, el mundo del arte y de la ciencia. Es en lo simbólico, en el pensamiento, en la conciencia, en la percepción, en donde podemos encontrar lo que somos, lo que fuimos y lo que queremos ser. Por hegemonía cultural, e interpretando a Antonio Gramsci, podemos entender el dominio de una clase por otra, o por hegemonía cultural, perdón. En Gramsci, la hegemonía cultural puede interpretarse como la imposición del sistema de valores, creencias, formas de expresión de una clase social sobre otras. En nuestro caso, en el actual,
de la burguesía sobre el proletariado, sobre la clase trabajadora. Si desde la perspectiva gramsciana la hegemonía la ejerce la clase dominante porque impone su visión del mundo, su moral, sus valores, sus costumbres, su sentido común, que son asumidos por las y los dominados como lógica y razón para su interpretación de la realidad, lo contrahegemónico, la contrahegemonía, debe ser la rebelión contra esa hegemonía, la asunción de la propia conciencia por parte de las y los dominados. Para continuar disertando sobre hegemonía y contrahegemonía cultural en el discurso y el pensamiento de Hugo Chávez, nos valdremos nuevamente de Ludovico Silva y de sus ideas sobre superestructura, ideología, cultura y contracultura. Algunas citas son importantes tener en cuenta. Se entiende por cultura algo mucho más vasto y al mismo tiempo más concreto, a saber, el universo de signos y mensajes mediante los cuales una sociedad se explica, se comprende y se presenta a sí misma. Con esta definición, Ludovico subraya: por cultura de un país se debe entender el conjunto de las manifestaciones artísticas, literarias o científicas de ese país. Yo quiero subrayar aquí que Ludovico lo pone en el ámbito de lo simbólico, pero lo simbólico es lo cultural, lo llamado artístico, pero también la ciencia. La ciencia es una forma de expresión de los pueblos. Su principal concepto consiste en dejar un vacío, sigo con Ludovico, un vacío inmenso, Este concepto de cultura es el que ha sido impuesto en nuestros países por tradición capitalista. La cultura solamente en el plano de las manifestaciones artísticas. Y esto. El principal concepto del capitalismo, en dejar un vacío inmenso entre las manifestaciones sobreestructurales, que fueron las que ya mencionamos, la región noble de la ciencia, el arte y la literatura, y el fundamento material, donde se mueven las fuerzas básicas socioeconómicas del país. Separan entonces lo que ellos llaman cultura de lo que realmente se hace en el país, del modo de producción, lo separan. ¿Por qué lo separan? Porque con ese concepto que ellos tienen de cultura, que han impuesto hegemónicamente, enmascaran, ¿verdad?, las relaciones de producción, y en una sociedad capitalista las relaciones de producción nos dividen entre explotadores y explotadoras, explotados y explotadas. Ludovico Silva con Marx interpretan que en toda sociedad, vista de la metáfora de edificio social, la estructura y la superestructura, existen una estructura o una base que algunos también llaman infraestructura, donde reside el modo de producción de esa sociedad y las relaciones sociales que ésta produce, y la superestructura, donde están los elementos que justifican esa sociedad. La superestructura es el ámbito de acción de la cultura, de lo simbólico, de lo espiritual, de lo ético, de lo moral. Una buena representación de lo que es esa superestructura enmascaradora. ¿Esa palabra existe? Pero funciona, ¿no? Enmascaradora de la realidad social en el capitalismo, lo vemos con los productos que provienen de Hollywood o de la televisión comercial de estos países nuestros. La estructura determina la superestructura y está en la relación dialéctica que se establece entre ambas, justifica la estructura. Para el caso del capitalismo, Ludovico, con Marx, interpreta que en la superestructura se aloja la ideología. Ahora veamos qué es la ideología. Se trata de descartar una falsa valoración de la cultura para sustituirla por una valoración real y concreta. Una valoración, por tanto, crítica, capaz de distinguir y separar dentro de un mismo universo cultural los mensajes y los signos que tienden a levantar al hombre y a la mujer, agregaría yo, a una conciencia de sí mismo y sí misma y de su situación humana real y objetiva,
de los mensajes y signos que tienden a adormecer esa conciencia real y objetiva, para sustituirla por una conciencia ilusoria, falsa. Basta por ahora decir que conviene, dentro de la más genuina concepción marxista, que no es la que suele circular, lo dice Ludovico, darle el nombre de ideología a toda aquella región del universo cultural compuesta por signos y mensajes y por tanto por valores tendientes a degradar la conciencia real y objetiva del hombre para sustituirla por una conciencia falsa. En Ludovico, con Marx, ideología es falsa conciencia. Por eso algunas veces yo critico cuando dice que tenemos que tener formación ideológica. Tenemos que tener formación política, sociopolítica, porque si es ideológica es la formación en la falsa conciencia. Incitamos con Ludovico en Marx. La ideología es una región específica de la superestructura social compuesta por un sistema de valores, creencias y representaciones que tienen lugar en todas las sociedades en cuya base material existe la explotación y que está destinada por el mismo sistema a preservar, justificar y ocultar idealmente en las cabezas mismas de los explotados y las explotadas, agrego otra vez, la explotación que tiene lugar en la estructura material de la sociedad. Entonces nosotros encontramos compañeras y compañeros que trabajan en una fábrica y que son explotados justificando la explotación. Yo tengo una anécdota de una amiga que trabajó conmigo, que ella justificaba que el jefe, que el dueño de la fábrica, ganara más que los trabajadores. Yo le decía, pero trabaja menos. Pero es el dueño. Eso está impuesto. Eso es una sustitución de lo que debería ser asumir la conciencia de sí mismo y de sí misma como explotado. Al asumir la conciencia de sí mismo y sí misma como explotado, tienes cabida a que haya la rebelión. Por eso es que la ideología en Ludovico y en Marx, o en Marx y Ludovico, es falsa conciencia. Y acuña un concepto que es muy importante para lo que vamos a ver hoy, ahora. Ludovico dice, defino infraestructura provisionalmente como un modo de ser cultural en la sociedad capitalista y se caracteriza por su oposición implacable a los valores de cambio en que se basa esta sociedad. En la sociedad capitalista, el valor de cambio es lo más importante, en tanto que se opone al valor de uso, que es el que realmente debería tener. ¿Qué hace la cultura en una sociedad capitalista? Se convierte en ideología y enmascara todo, y todo lo convierte en valor de cambio. En estos días Luis Felipe Pellicer hablaba de eso más o menos en relación a la materialización o cosificación de las cosas para darle un valor de cambio. Se emparenta entonces con la propuesta de Chávez de confrontar y erradicar la hegemonía cultural del capitalismo, hegemonía ideológica, en tanto que adormecedora de la conciencia, en tanto que creadora y representante de la falsa conciencia. Chávez se opone a eso, aunque Chávez después fue cuando empezó a hablar de hegemonía y contrahegemonía, y empezó a hablar de crear una hegemonía, en el mejor sentido de la palabra, que sea que imponga los valores de la clase social explotada, que en tanto que deje de ser explotada es porque se apropia de los medios de producción y entonces ya no es necesario hablar de hegemonía. Podemos decir que en Chávez, dado como él mismo lo reconoce, el capitalismo aún no se ha erradicado. Ir contra la hegemonía cultural del capital es ser entonces contracultural. En el plan de la patria reconoce el comandante Chávez y después en las siguientes versiones del plan de la patria lo ha venido reconociendo el pueblo que todavía estamos en una sociedad capitalista y que lo que estamos es en rumbo al socialismo. ¿Cómo? Imponiendo en el mejor sentido de la palabra los valores de la clase social dominada, de la clase social explotada. Ante cualquier hecho político o social
que por su trascendencia e importancia merece ser considerado o dar una respuesta, el presidente Chávez convoca una marcha o una concentración con la correspondiente alocución. Ya entramos en Chávez directamente. La transmisión televisiva se hace a través de los medios del Estado y de acuerdo a la consideración política del líder de la revolución, la transmisión se hace en cadena nacional. No sé si ustedes recuerdan cuando nos convocaban a las marchas, ahí había una mixtura. Nos convocaban a una marcha que devenía, se desarrollaba y evolucionaba como concentración, y el comandante nos consultaba si íbamos en cadena o no íbamos en cadena. La mayoría de las veces pedimos ir en cadena. Pedimos ir en cadena. Y recordemos que criticaban al comandante por las tantas cadenas que tenía. ¿Quién lo criticaba? Los que habían inventado las cadenas, que eran los dirigentes de la Cuarta República, porque ellos sí saben el valor, ¿verdad?, que tiene la televisión como medio de comunicación, que en ese momento era uno de los aparatos ideológicos del Estado, según Lois Althusser. Es indiscutible que Hugo Chávez rescató el mitin político en Venezuela y que la transmisión televisiva de su discurso es un hecho contrahegemónico, al vencer el acerto de la participación por delegación. La televisión se convirtió o venía siendo utilizada como participación por delegación. ¿Fuiste al juego de béisbol? No, pero lo vi por televisión. ¿Fuiste al festival de teatro? No, pero vi algunas piezas por televisión. Le delegábamos a la televisión, ¿verdad?, nuestra participación. Y era tanto el poder que tenía en ese momento la televisión, que por ejemplo decían, mañana hay clases, vamos a esperar para ver qué dicen en el noticiero esta noche. Al cambiar, o sea, Chávez cambia la participación de delegación, la transforma en un modo de comportamiento de los asistentes a los mítines chavistas. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Acompañábamos, ¿verdad?, la movilización, la marcha, y luego, estando ahí en el sitio, algunos y algunas se quedaban y otros y otras iban a verla en colectivo por televisión. Entonces la participación ya no era como una delegación hacia al medio de televisión, sino que el medio de televisión se convirtió en una herramienta del comandante Chávez para una participación que se daba en colectivo. No es una participación delegada, no. Chávez les habla a los asistentes, a los televidentes. Es una forma derivada de la fuerza comunicativa del comandante. Es una prolongación de la participación en el sitio. Es una pieza televisiva que además de poder permanecer en el tiempo como documento audiovisual, transgrede los horarios, transgrede las duraciones establecidas. El líder hace uso de la oralidad y transmite ideas para la formación y la acción. El magisterio del comandante Chávez se ejerce en ese momento, pero se ejerce en un doble sentido. Vamos a darle la televisión, lo dijimos al principio, hay una forma hegemónica de hacer televisión, pero también hay una forma hegemónica correspondiente con esa forma de hacer ver televisión. Y Chávez lo hace diferente. Chávez es contrahegemónico en la forma de hacer y contrahegemónico en la forma de hacer ver. Y de eso él tiene plena conciencia, aunque no lo nombre como lo nombran algunos, incluido yo, de contrahegemonía y cosas por el estilo, sino que lo hace en la acción. Otro tanto sucede con las transmisiones
en vivo de los consejos de ministros, los actos de gobierno, los actos académicos, los sociales, los diplomáticos. En el Teresa Carreño nosotros lo vimos varias veces al comandante y teníamos que ir al discurso después, por lo que decía en ese momento. Todos recordamos el último discurso, conocido como el golpe de Trimón. Permitió Chávez que estuviéramos nosotras y nosotros en el Consejo de Ministros. Nos hizo participar en el Consejo de Ministros. Y al final, lo último que dijo en una locución, nos lo dijo a nosotros y a nosotras. Tenemos patria. Y le dio el golpe a la mesa. De eso, ahí, todo eso está recogido, ¿verdad? En documentos que se pueden imprimir, ¿verdad? Y que han formado parte de lo principal de algunos libros. O sea, Chávez sabe de la trascendencia de lo que está diciendo y el uso que hace de la televisión es para eso. El uso contrahegemónico de la televisión que hace el comandante le permite asumir lo divulgativo, lo informativo, lo formativo del medio, también a través de otras formas del lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual, por excelencia de esos momentos de la revolución, es el lenguaje televisivo. Pero entonces Chávez ordena cadenas circunscritas al Sistema Nacional de Medios Públicos o a la totalidad de las televisoras con videos o películas en la modalidad documental o de ficción. Se apropia del medio televisivo como forma de transmitir lo que se hace en películas, en el lenguaje cinematográfico, en las dos modalidades, la modalidad del documental y la modalidad de la ficción. Recordemos todos que 1 o 2 años después de los hechos de abril, vimos todas y todos por televisión una pieza audiovisual cinematográfica que se llamó Puente Llaguno, claves de una masacre. No se hizo para la televisión, en cualquier caso se hizo para el video, ¿verdad? Pero formó parte de una manera que tenía Chávez de divulgar, ¿verdad? De transmitir, de informar y de formar con un medio que es la televisión que se apropia de un lenguaje que es el videográfico o el cinematográfico. Y tenía clara conciencia de eso el comandante. Eso no puede cabernos la menor duda. Lamentablemente después, voy a decir una cosa aquí como nostálgica, es en el gobierno, en la gestión de Chávez, cuando se crea la plataforma del cine y del medio audiovisual, ¿verdad? Donde estaban cuatro instituciones, 2 creaciones del gobierno revolucionario y 2 recreaciones del gobierno revolucionario. Como recreaciones está la Cinemateca Nacional, que no es la misma antes y después de Chávez, y está el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, con el cual pasa lo mismo. Pero se crea la Villa del Cine, que es la tercera productora en el mundo del Estado, y en América es la segunda, y se crea Amazonia Films. Tenía plena conciencia el equipo de Chávez de la necesidad de que si tú haces la película, tienes que transmitirla, exhibirla y distribuirla. Lamentablemente, cuando ya el comandante no estaba, se dividió la plataforma del cine y medio audiovisual, 2 entes quedaron bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el otro para el MINSI, los otros 2. Investiguemos cuáles fueron. Entonces Chávez ordena cadenas suscritas al Sistema Nacional de Medios Públicos o a la totalidad de las televisoras con videos o películas en la modalidad documental o de ficción. Se apropia las bondades de las diferentes manifestaciones del lenguaje audiovisual que se expresan con la imagen dinámica, contraviniendo esquemas y modos de hacer impuestos inaturalizados por la televisión comercial. La televisión comercial no habla de piezas audiovisuales, no habla de obras audiovisuales,
habla de programas y los programas tienen que estar circunscritos a una duración. Y esa duración se ha venido reduciendo. Antes, cuando yo empecé a hacer piezas audiovisuales, la media hora de televisión duraba 28 minutos, ahora dura 24. Esos minutos que faltan para que sea la media hora de 30 son los que llaman los negros, ¿no? Lamentablemente le pusieron ese nombre, ¿no? Que es donde ponen las cuñas. Porque la televisión sigue siendo el mejor medio para la transmisión de publicidad. Y la publicidad es lo más ideológico que podemos encontrar nosotros en la televisión. Vean la cuña, si todavía hay la cuña de McDonald's, y vean la hamburguesa de McDonald's y la que ustedes se comen, los que comen McDonald's. Más allá de todo lo dicho, el gran aporte contrahegemónico en cuanto al medio televisivo lo constituye el aló presidente. Hugo Chávez es el gran comunicador del proceso revolucionario bolivariano y está bien consciente de ello. Hay personas, yo creo que a veces confunden, algunos, yo no sé, mi caso no es, pero confunden que ser humilde es no saber lo que uno es. Chávez era un hombre humilde, perfectamente consciente de lo que era y de lo que tenía que hacer. Sabe que él era el gran comunicador, supo comunicarse con su pueblo y como el valor fundamental que tenía Chávez, es algo que se elevó inclusive a la categoría, a eso que llaman la categoría, ahora existe la categoría pueblo, ¿no? Y Chávez era el gran comunicador y lo hacía era con el pueblo, no a través del pueblo. Entonces Chávez está bien consciente de eso y así crea un espacio televisivo para el despliegue de todo el potencial comunicacional de la revolución comunicacional, de la revolución en sí. El modo de hacer y hacer ver televisión en Venezuela es el de la televisión comercial, donde la mercancía somos el público. Nosotros y nosotras, que conformamos la audiencia, somos la mercancía de la televisora comercial. Cuando viene un mundial de fútbol, que yo creo que es el hecho comunicacional más grande de la contemporaneidad, ¿verdad? En no sé cuántos países, en todo el mundo. Bueno, los canales comerciales compran los derechos de transmisión y los compran sobre la base de decirle a las publicidades, nosotros tenemos a las 8 de la noche 90 minutos, una hora de transmisión y tenemos a no sé cuántas pendejas que compran esto, que compran lo otro y aquí está, ustedes le ponen la cuña y venden el córner, venden el tiro libre, venden el penalti y somos nosotros los que somos negociados. Nosotros y nosotras somos la mercancía de esos medios. Igual pasa con la prensa. Claro, la prensa ahorita ha estado muy disminuida, pero lo que se vende ahí es el espacio publicitario y los y las lectoras de ese medio. Nosotros somos la mercancía. Nosotros entonces somos ese público devenidos en consumidores de productos publicitados por agencias de publicidad según el discurso hegemónico del capital, en el marco de una práctica cultural ideológica que establece formatos de presentación, programación y horarios adecuados a sus objetivos. Ahorita los deportes se han incorporado de manera paulatina a la industria cultural. Y el deporte predilecto de nuestro pueblo, que es el béisbol, está siendo objeto ahorita de cambios en su forma de hacer, porque, ¿qué sucede? Que las compañías de televisión, en este caso Fox y ESPN, ¿verdad?, necesitan más tiempo de publicidad y entonces intervienen en el juego en sí. Yo recuerdo películas que duraban más de 90 minutos y algunas que tenían hasta intermedio.
O sea, vamos a ver una película larga, una película con intermedio, esa película que veíamos en Semana Santa, ¿no? Pasaban no sé cuántas horas hasta que la crucifixión y la cosa. Pero ¿qué pasaba? Que si tú pasas una película de 2 horas, no puedes pasar sino 2 en el horario establecido. Si pasas una de 1 hora y media, puedes pasar 3. Y tú vendes más cotufa y más refresco en 3 funciones que en 2. Entonces, inclusive nuestra ley de cine establece un tiempo determinado para el cortometraje y un tiempo determinado para el mediometraje y para el cortometraje. Y en el cine no se ve sino largometraje. O sea que lo otro no es película. Amparado por la ley. Una película en Venezuela es película si tiene taquilla. Y para que tenga taquilla tiene que estar en el circuito comercial. Y para estar en el circuito comercial tiene una duración determinada. Toda esa dinámica la establece el comercio. Cuando uno va a una sala de cine, en eso que llaman ahora mall, ¿no? En un centro comercial, las salas de cine, que están todas junticas, están arriba en el último piso o abajo, para que quien va allí pase no sé cuánto tiempo subiendo, viendo toda la mercancía, hasta llegar a la sala de cine. El cine en Venezuela antes estaba, la televisión siempre, pero el cine antes estuvo en el Ministerio de Fomento, en el Ministerio de Industria, tal y que sé yo, no era considerado, todavía en la ley no es considerado un derecho cultural, sino un modo comercial de obtener dinero. Entonces, después de esta digresión, de que somos nosotros y nosotras los consumidores, lo que es comerciable, esa práctica cultural, por supuesto que es ideológica. Así pero entonces la televisión actúa por decantación, segrega y congrega según sea su intención para naturalizar los modos, usos y costumbres del capital. Hubo un momento en que la reina de los programas era la telenovela. Y la telenovela la pasaban en la hora en que las señoras estaban desocupadas, ¿no? En los Estados Unidos lo llaman soap. ¿Cómo se dice soap en inglés? Soap opera. Porque las señoras desocupadas compran mucho jabón, ¿no? Y el casting que se hace tiene que ser de hombres muy buen mozos, no caben los feos, blancos, no caben los negros, y mujeres también, que sean el equivalente, ¿no? Cuando una mujer, ahí el problema cuando una mujer ya tiene los símbolos de ser muy madura, es desechada y pasa de ser la protagonista a la villana o a la mamá de la protagonista, ¿no? Todo eso empezó a suceder. Pero hubo un momento en que los hombres empezaron a ver las novelas también. Cambiaron los esquemas, ya las cosas no se resolvían en el lecho conyugal, sino que se resolvían en la empresa, en la fábrica. Las mujeres empezaron a usar menos ropa y todo un conjunto de cosas. Las mujeres de la televisión. De manera tal de poder captar ese público masculino al cual le habían negado ver telenovelas. Esa segregación funciona. Si tú escribes un programa de televisión, tienes que escribirlo en un momento, con una dramaturgia, con una tensión dramática que implica que cada cierto tiempo se para que entonces la gente compre, ahora ya no es jabón, sino cualquier cosa. Toda realización es denominada programa. Todos los programas deben tener una duración determinada, dada la necesidad de incluir los espacios publicitarios.
razón de ser de lo que razón de ser de lo que ha derivado el medio. Existen días y horarios dedicados solo al entretenimiento, distracción o diversión del público. Entretenimiento, distracción o diversión, no recreación. Se segmenta la programación de acuerdo a una clasificación de las audiencias, según criterios de mercado. Si es el juego de béisbol, que se supone que no lo ven las mujeres, entonces son productos deportivos para los hombres, desodorantes, porque tú sudas mucho, todo un conjunto de cosas, ¿no? Según criterios de mercado se hace esa clasificación del mercado, perdón, de la audiencia, y las audiencias son encasilladas en gustos que da la publicidad y el mercadeo. Actualmente, la media hora de televisión alcanza los 24 minutos, porque los 6 restantes se dedican a la publicidad. La llamada competencia es entre programas con formatos, presentaciones y contenidos análogos. Critican y criticaban las cadenas, pero de alguna manera, si tú pasabas de un canal a otro, encontrabas la otra telenovela. Si tú cambiabas de un canal a otro, encontrabas el otro programa de opinión, porque está segmentado. O sea, si tú estás viendo una telenovela y quieres ver un programa de televisión, espérate la próxima hora, porque en todos los canales está lo mismo. La llamada, esa segmentación tiene una valoración de la audiencia que impone en el mercado de la publicidad. Y llegó el comandante y mandó a parar. Aló, presidente, es el título del programa, lo puse aquí entre comillas, el programa más emblemático de la contrahegemonía cultural televisiva de que tengamos noticia. Su evolución es señal también de una búsqueda hacia nuevos modos de hacer y de hacer ver, proveniente del fabuloso mundo de la oralidad. A su protagonista, la oralidad la estamos rescatando ahora con esto de lo descolonial, ¿no? A su protagonista, a los presidentes, no tuvo otra forma que iniciarse que no fuera por la radio. Chávez era un pregonero y viene de un mundo como lo llaman, de provincia, le dicen, ¿no? También un poco para segmentar. Viene de un mundo donde él pregona las arañas, en donde la radio es el elemento que permite una cierta comunicación muy cercana en esos momentos. Por ejemplo, Maygualida, no te olvides las gallinas que te pidió Gloria el otro día. Y se dice por el programa de radio, celebramos el nacimiento de fulana, celebramos la boda, y las malas noticias también pasan por ahí, ¿no? Entonces, el aló presidente, que conservó siempre el nombre, fueron las primeras 40 transmisiones. Se hicieron por la radio. Luego pasó a la televisión, transmitido de una cabina de radio, porque nunca dejó de salir por la radio. Era una cabina de radio. Y lo transmitían así. O sea, la televisión, ahí era un elemento como invasivo. O bien. Más tarde estuvo en un auditorio, muy a la usanza de los programas aquellos que llamaban show, en donde estaba René Tolina, Víctor Saume, el Musiú, estaba la gente ahí, ¿verdad? Y hasta la orquesta, y era un show. Y entonces Chávez estaba ahí en un auditorio con un micrófono haciendo preguntas y haciendo su programa. Luego pasó más tarde a un auditorio, como lo dije antes, pero con un público seleccionado y un horario determinado. Después de nuevo pasó a un estudio de televisión con un globo terráqueo colocado en el centro de atención y el presidente con mayor movilidad de día, al inicio en el medio de la semana. Yo estuve un poco cercano a ese dispositivo y
creo que fui uno de sus mayores críticos, ¿no? Porque además el globo brillaba y tal. Siempre con sometimiento al hacer y hacer ver hegemónico del modo de producción del capital. Pero al comandante le falta el cielo abierto. Necesita más tiempo para hablar con su pueblo. Hablar por teléfono no es suficiente. Debe ir a todo el país. Son las mismas necesidades que siente el pueblo con el comandante. Quieren oírlo más, quieren verlo, quieren tocarlo en cualquier parte donde el pueblo esté. Se propone ensayo otro modo de hacer, el cual concreta otro modo de ver. Si el programa se hace de manera diferente, se tiene que ver de manera diferente. La batalla de las ideas conoce los modos y usos contrahegemónicos de una nueva práctica cultural televisiva. Las necesidades de comunicación en revolución conducen a un uso contrahegemónico de los medios que se nutre de los modos populares. Ahora Chávez está en el llano, está en la montaña, y desde ahí, si él está en la montaña, si él está en el llano, desde ahí, por los pases, se va al mar, se va al río, se va a la ciudad, a las fábricas, a las escuelas, a los hospitales, está en todas partes. O sea, es un modo Chávez era cristiano, terminó siendo crístico, pero es un modo bien bueno de lograr la ubicuidad que debe tener cualquier revolución. El aló presidente que todas y todos conocemos es una pieza televisiva proveniente del medio radial, el cual explota al máximo el arte de perifoneador de su conductor. Se nutre de la vida de este como escucha de la radio de su Sabaneta natal o de las varinas de sus estudios secundarios, así como de sus experiencias como animador de las fiestas del Orsa. Como programa, lo vuelvo a poner entre comillas, es inclasificable. Si uno se mete en la red y lo googlea, ¿qué se llama? Googlea, encontramos que no hay género que lo defina. Entrevistas de opinión, político, geográfico, histórico, turístico, cultural. Queda claro que a los expertos en televisión, a los clasificadores, encasilladores, Chávez los tiene locos. Para completar, se transmite los domingos, cuando las televisoras actúan con un robot que programa enlatados o programas preelaborados. No hay programas en vivo los domingos. El personal es mínimo y es un robot. Algunos veces cometen errores y uno se da cuenta que fue que lo programamos mal los otros días. Selecciona el horario de las 11 de la mañana en adelante y llega a tener hasta 6 horas continuas de transmisión. O sea, al Carrizo, los negros, todo eso. ¿No? Los negros como corte televisivo, ¿no? Refuerza el domingo como un día para el encuentro, si bien es cierto, alrededor del televisor, pero no para la diversión o el entretenimiento, sino para la recreación. Demuestra que lo ameno y el humor no se riñen con el análisis serio y la información veraz. El despliegue técnico es inusual para los fines de semana de un canal televisivo normal. Yo recuerdo que yo estaba una vez en la directiva de BTV y de repente un sábado en la mañana decía, una vez lo dijo Yuri Pimentel que estaba ahí, acaba de llamar el presidente y el programa no va en el Orsa, va en Yaguaraparo. Y eso parecía una película de vaquero, todo el mundo agarrándote el celular para mover la cosa, ¿no? Entonces, bueno, lo hace los domingos y el despliegue técnico es inusual, lo repito, porque en cada uno de los sitios donde hay pases, ahí está un equipo de transmisión que lo hace en vivo, con todo el despliegue que necesita.
Las locaciones se ubican en diferentes zonas del país, donde los lugareños lo convierten en una movilización. La gente va a donde está la tarima, donde va a estar Chávez, se moviliza para lo que nosotros que no estamos ahí, quienes nos oímos en ese momento, lo veamos por televisión, la gente lo hace en vivo, aunque Chávez no esté porque lo está haciendo en los pasos. Amplía el despliegue técnico y el radio de las movilizaciones. El primer aló presidente fue transmitido por Radio Nacional de Venezuela el 23 de mayo de 1999, poco tiempo después del ascenso a la presidencia del comandante. El 23 de enero de 2012 fue la última emisión. Fueron 378 transmisiones, 339 de las cuales tuvieron origen televisivo. Allí concurrió el Sistema Nacional de Medios con BTV, Vive, TV, RNB, RKE Mundial, además de televisoras y emisoras radiales regionales, locales y comunitarias. Se conoce que el presidente ecuatoriano Rafael Correa inició su experiencia similar a partir de 2017, e igual sucedió con Vladimir Putin y conversando con Putin. Si nos aventuramos a hacer un bosquejo del esquema de desarrollo del aló presidente, podemos ver que es así. Inicia con el comandante Chávez en exteriores, en el llano, el mar, la montaña o con el río al fondo, y desde allí hace una invocación. Tal cual sucede con nuestras manifestaciones culturales. Lo mismo habla una gesta épica, dice en esta sabana peleó Páez, o una novela, y dice aquí está la estatua de doña Bárbara, y habla entonces de la novela. O de una autora, va a un sitio y dice, aquí escribió la Enriqueta Terán algo. O va donde está María Leonza. No hay exclusión posible. Habla de Fabricio Ojeda y si está en Boconó. De María León, si está ahí con él. O de una efeméride. Pero hay una invocación. Hay un lugar de enunciación, como dirían los camaradas. Nos coloca en un lugar geográfico, en un momento histórico, y así conquista nuestra atención de los lugareñas y las lugareñas, porque están hablando de nosotros y nosotras, y de los que no estamos ahí porque estamos aprendiendo qué está pasando ahí. Saluda al pueblo presente y al pueblo televidente, y nos convierte a los televidentes otra vez en protagonistas. Le da la palabra al pueblo presente. Introduce el tema principal del aló, pero ello no implica que se puedan tocar otros temas. Hace una suerte de presentación de lo actuado recientemente y un bosquejo de lo por hacer en los próximos días. Nos rinde cuentas y nos dice qué hay que hacer. Critica y autocrítica, elogia e increpa, esboza propuestas para la acción de gobierno, fustiga y reconoce las acciones del equipo de gobierno. Saluda e invita a intervenir a las y los invitados especiales nacionales o extranjeros. Ahí escuchamos a Evo, ahí escuchamos a Fidel, a el vasco francés, Ramonet. Lo nombré porque Ramonet es uno de los estudiosos del aló presidente. A Lula también. Hace análisis de coyuntura, hace pase a otros puntos de la geografía nacional, diserta sobre temas de interés, todo esto con el uso de modos populares de comunicación. Es pregonero, perifoneador, cuentero, difunde mensajes a la usanza de los recados de las llamadas de las radios de provincia, se come unas cachapas ahí que le mandaron, declama, canta, echa chistes y cuentos, cuenta anécdotas, lee, recomienda libros y películas, degusta platos de los fogones del pueblo, toma café, come frutas, huele flores, celebra la fauna. Aló presidente no reconoce formatos preestablecidos, aunque toma préstamos de algunos elementos de estos, no reconoce horarios ni tiene cortes.
es una forma contrahegemónica de hacer televisión. Es inclasificable dentro de la gama de géneros que ha creado la televisión. Su aceptación por parte de la audiencia es indiscutible, al punto que alteró la dinámica dominical de la gente, la cual lo veía y discutía en colectivo, preferiblemente en medio de una comida. ¿Cuándo nos podemos ver domingo? Vamos a la casa mañana, que es domingo, valga la redundancia, y nos preparamos un sancocho y vemos el aló. Y nos hace participar entre todos, ¿no? Yo recuerdo, yo tengo un pana que me mandaba mensajes por el celular y me decía, ¿viste que está leyendo el libro que leímos nosotros en los años 70? Y lo tiene manejadito, ¿cómo se llama? Rayadito. O sea que lo leyó cuando estábamos y nos hace participar. Todos tenemos anécdotas en torno a algún aló presidente en particular. Apropiado del medio, Chávez vence el acerto de la participación por delegación, rompe el falso paradigma que niega la atención de la audiencia por un tiempo determinado o en un día particular, incluye el domingo en la agenda de la acción gubernamental. Además, el comandante está consciente de su magisterio, sabe que a través de los presidentes forma una audiencia y la forma de un modo integral en lo cultural, lo político, lo económico. Los 5 aló presidentes teóricos son un caso muy especial, tal cual lo señala Nicolás Maduro Moros en el libro Aló Presidente Teórico, editado por el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, en la colección de Primera Fuente, en 2017. Cito, el aló presidente teórico, cito a Nicolás, el aló presidente teórico fue concebido por el gigante como un nuevo ciclo del aló presidente en el año 2009. Recordemos que se transmitía los días jueves, ese es el aló teórico, y se desarrolló entre junio y agosto de ese mismo año. Creo que ha sido la primera vez en el mundo que un mandatario dedica por entero un espacio televisivo. Son las palabras del gigante. Ahora, Nicolás cita al gigante. A estudiar y profundizar la teoría de las ideas. Vuelvo con Nicolás. Chávez siempre rompió paradigmas y por eso mismo su ejemplo es tan luminoso como inagotable. Nos sigue marcando el camino. Si aló presidente se convirtió en un foro de educación política popular, en una forma concreta de cómo hacer educación política revolucionaria, el aló presidente teórico venía a ser un necesario complemento. Creemos haber demostrado que el aló presidente de Hugo Chávez Frías constituye una forma contrahegemónica de hacer y hacer ver televisión. Muchas gracias.